La brevísima relación de la destrucción de las Indias por Fray Bartolomé de las Casas. La fecha de nacimiento del padre de las Casas ha sido un poco controversial. En muchos libros citan que fue en 1474, mientras que en otros se relata que fue en 1484. Lo que sí es cierto es que era originario de Sevilla, España. Desde muy temprana edad, de las Casas fue testigo y vivió las más sangrientas atrocidades que se realizaron en contra de los indios en época de la conquista, como la matanza de Canoa, tal como lo cita el libro Huellas de la Literatura Hispanoamericanas. Todas estas vivencias despertaron en el padre un afán de trabajar en pro de los descendentes y las plasmó en su obra La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Fray Bartolomé de las Casas tiene una ideología patriarcal en su afán por defender los derechos de los indígenas. Fray Bartolomé se preocupó por relatar de una manera minuciosa y literal cada acontecimiento de dolor e injusticia en toda su ardua tarea por conseguir el buen trato que los indígenas deberían recibir. De las Casas contó con un aliado que fue el padre Francisco Victoria de la Universidad de Salamanca, quien también defendía a los habitantes del Nuevo Mundo, como los llamaba Gines de Sepúlveda, quien estaba a favor de la conquista y de los ideales de esta. Sepúlveda afirmaba y quería hacer ver que la condición de los indios era ser esclavo desde siempre y para siempre. Tal como lo cita el libro La brevísima relación, Fray Bartolomé de las Casas se convirtió en el papá de ovejas mansas y mansos corderos. De esta forma sutil y respetuosa era como él se refería a los indígenas. Este símbolo de ovejas, corderos, deja ver cómo los indefensos indios eran comparados con los animales más sagrados de la Biblia. Para de las Casas, ellos eran personas bondadosas, frágiles, indefensos y desprotegidos, lo que los hacía siempre ser las víctimas de esta guerra entre dos mundos, guerra de poder y liderazgo. Fray Bartolomé muestra en esta obra una situación política que iba de la mano con la religión. Se peleaba por tierras, riquezas y poder. Asimismo, estar protegido y tener privilegios, tal como lo cita de las Casas, Alvarado era tan hermoso como bárbaro y cruel. La política era tan mala como la religión. Era solo una trinchera donde se escondían para poder hacer cualquier fechoría con todo el respaldo de estas dos grandes potencias. Los conquistadores hostigaban a los indígenas y estos, al no pertenecer a ningún grupo que tuviera poder, estaban en completa desventaja respecto a los conquistadores, los cuales les hacían innumerables ofensas, entre las que prevalecía las violaciones de todo tipo, los esclavizaban por naturaleza con disculpa que era una forma de honrar a Dios, tal y como todo padre de las Casas no descansaba en la tarea de encontrar justicia y una vida de respeto digna para ellos. Fray Bartolomé se preocupó por relatar de una manera minuciosa y literal cada acontecimiento de dolor e injusticia que sufrían sus antecesores, tal y cual cita el libro Huellas de la Literatura Hispanoamericanas, el título con que entraban, por el cual comenzaban a destruir todos aquellos inocentes, eran los españoles que, haciendo creer que estaban defendiendo el poder, la religión, la cual todos deberían profesar de la misma manera,
Enmascarados en esto, querían justificar todas las atrocidades que hacían, sabiendo que eran los verdaderos cristianos que estaban siendo marginados. Los conquistadores mostraban una doble cara, eran unos monstruos disfrazados de buenos cristianos. El padre de las Casas, en sus escritos, muestra a los reyes de España como un símbolo de Dios humano, un fanatismo por parte de sus seguidores, incrementados por una sed de poder y de satisfacer los deseos de ellos. Eran seres despiadados y sin escrúpulos. Según el texto cita, daos a obedecer un rey extraño que nunca viste y oíste, y si no sabed que luego os hemos de hacer pedazos. Los españoles eran unos fieles servidores del mal, no tenían compasión ni misericordia por nadie ni por nada. Es incalculable el abuso y la tiranía que existió durante el descubrimiento del Nuevo Mundo, mencionado en este escrito de la brevísima relación, contar los estragos y muertes, crueldades que en cada una hicieron sería como una cosa dificilísima de decir y trabajosa de escuchar. Con estas afirmaciones, el padre de las Casas deja claro qué tan grande fue el daño cometido por los españoles en contra de sus ovejas mansas, donde hasta los más aparentes conquistadores, quienes parecían buenos con ellos porque les daban regalo en cada encuentro, para después cobrarles con creces y con sus propias vidas en esas matanzas masivas que solían hacer, sin importarles si había niños, mujeres o cualquier clase de ser humano. Todas estas razones motivaron al padre de las Casas a condenar a los conquistadores y a luchar por el auxilio, protección y búsqueda de las leyes que favorecieran a sus desamparados indígenas, recalcando que cualquier rebeldía de sus ovejas era justificada por tanto abuso, matanzas e irracional destrucción vivida en carne propia por la comunidad indígena.